ponentes el día de hoy estarán realizando, nos van a enviar para luego enviarles a ustedes a sus correos y puedan bajar la información y tenerla. Ya que el día martes se realiza un test evaluativo, que es de unas 4 a 5 preguntas que cada ponente va a realizar para que ustedes los puedan desarrollar. Eh, y también quiero hacer mención que el presente curso está siendo ejecutado en el marco del convenio suscrito con la Gerencia Regional de Salud, Jerez Lambayeque, y también en el marco de los convenios suscritos con el Colegio Médico del Perú, Consejo Regional Lambayeque, Colegio de Nutricionistas del Perú, Consejo Regional Lambayeque, Colegio de Obstetras, Consejo Regional Lambayeque, Colegio Químico Farmacéutico, Consejo Regional Lambayeque. Hago estas menciones porque siempre todos los cursos que ejecutamos hacemos mención de los convenios que tenemos con diversas instituciones. Bien, eh, el día de hoy el curso va a estar a cargo de dos ponentes muy reconocidas a nivel nacional y que de verdad, particularmente, personalmente, quiero yo darles el agradecimiento especial. Las ponentes del día de hoy no son de la ciudad de Chiclayo, son de la ciudad de Lima y cuentan con una amplia trayectoria laboral y académica eh, para poder desarrollar el presente curso. Hemos tratado de conseguir las personas idóneas y en realidad hay bastantes, yo lo sé, pero a veces por tema laboral no se puede porque los horarios se cruzan, ya sean por el tema laboral en los hospitales o sea por el tema académico en las universidades, ¿no? Gracias a Dios, en coordinaciones con las ponentes del día de hoy, nos aprobaron y tuvieron a bien poder participar de este curso y poder transmitir y compartir con ustedes sus conocimientos, ¿no? Que ellas han adquirido en todo este tiempo. Bien, voy a dar inicio a la primera parte del curso y por ende voy a presentar a la primera ponente, pero antes de eso quiero también mencionarles por favor a los participantes que mantengan sus audios y sus cámaras apagadas, salvo que en el transcurso de la ponencia quieran hacer una interrupción y preguntarle a la ponente alguna duda, alguna inquietud o querer compartir alguna experiencia, no hay ningún problema, lo pueden activar. Pero por un tema de seguridad de ustedes mismos, les sugiero que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras también. Y también para que no pueda haber interferencia de repente por algún bullicio en lugares donde estén ahorita ustedes viendo el curso, ¿no? Bien, entonces sin más preámbulo, quiero comentarles que la primera parte, y a quien presento de manera formal ya, estará a cargo de la licenciada Luz María Chávez Romero. La magíster Luz María actualmente es jefa de enfermería del Servicio de Cirugía General del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, en Lima. La licenciada Luz María también es especialista en pediatría, y tiene su maestría en docencia y también es docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en lo que es pregrado y posgrado. La licenciada Luz María cuenta con una trayectoria muy amplia. Ella es enfermera del servicio y de la especialidad con 25 años, ¿no? En realidad es una trayectoria bastante amplia. Nos imaginamos la infinidad de casos que obviamente ella ve a menudo en el hospital. Y es por eso que yo le decía que estábamos buscando profesionales que realmente tengan una amplia trayectoria porque nos van a enseñar o van a compartir con ustedes una serie de cosas que ellos han podido ver, tanto antes, en la pandemia y post pandemia. Y eso es importantísimo. Recuerden ustedes que la idea del presente curso es tratar de reforzar los conocimientos que cada uno de ustedes tienen. Cada uno tiene ya una experiencia en centro de labores y la idea de esto es reforzarlo. Y no olviden que la clave para poder reforzarlo y para poder de repente aprender cosas nuevas que ellas probablemente nos puedan mostrar el día de hoy es preguntando, es conversando. Queremos que esto sea un conversatorio, no queremos que esto sea un monólogo. Por eso las ponentes en algún momento de repente van a hacer algunas consultas acerca de lo que ellas están exponiendo, o de repente van a pedirles que ustedes compartan algunas experiencias en sus hospitales, en sus clínicas, en sus postas, en los lugares donde ustedes se desempeñan laboralmente, ¿no? Bien, entonces,
Estamos un poco retrasados, pero sin más preámbulo, le cedo la posta y le doy la bienvenida y el agradecimiento una vez más a la licenciada Luz María Chávez Romero. Licenciada Luz, le cedo la posta. Muy buenas tardes, bienvenida al curso. Buenas tardes, señor Rivera. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente, licenciada. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Además, también quiero agradecerles por la oportunidad y la posibilidad que me da la vida de poder conversar con ustedes, ¿no? Para mí es una alegría, es una Recording satisfacción. in progress. Como bien dice el señor Rivera, las ponencias que les traemos mi colega y yo en esta tarde es producto de los años de trabajo, ¿no? En el Hospital del Niño, que antes era Hospital del Niño, ahora es Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Si bien es cierto, bueno, como les decía, ¿no? Agradeciéndole la posibilidad de poder compartir. Eh, si bien es cierto, en este momento todavía somos pocas personas, pero sin embargo, que valga nuestro tiempo para que podamos avanzar y compartir, ¿no? Esta es una etapa de la salud, ¿no? Me refiero a la pediatría, en donde realmente es algo especial, ¿no? Especial en qué sentido? Que los niños tienen su propio, no solamente tienen su propio entorno, tienen su propia fisiología, su propia anatomía, no, sino que también tienen las patologías de los niños, ¿no? No pueden ser tratados por ejemplo, médicos adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños no son personas chiquitas nada más, no, tienen sus propias características, ¿no? Y eso hace que la patología también difiera de lo que es la patología del adulto. Bien, entonces, en esta tarde, como bien dice su curso, ¿no? Estamos haciendo un curso de enfermería en etapa preoperatoria y en etapa posoperatoria. Todo esto en lo que es la parte pediátrica. Entonces, en esta tarde vamos a compartir algunas cosas que se refieren a la parte que nos, que nos está convocando en este momento, ¿no? Pero sin embargo, desde dos puntos de vista, ¿no? En la parte de la preparación del paciente antes que ingrese a la de operaciones y la preparación del paciente cuando ya el paciente esté en sala de operaciones. Entonces, en el momento en que ustedes tengan alguna pregunta que hacer, me pueden levantar la mano y podemos absorber la pregunta, ¿no? La duda. De lo contrario, lo pueden hacer también cuando la exposición termine, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar con esta parte general, ¿no? Esta parte general, viendo cuáles son los momentos de una cirugía. Bien, los momentos de una cirugía son tres, ¿no? Son tres. Hay la parte del preoperatorio, la parte del intraoperatorio y la parte del postoperatorio, ¿sí? Entonces, esas son las tres etapas que vamos a ver durante la presentación. Bien, entonces, no sé si ustedes trabajan en sala de operaciones, trabajan con pacientes postoperados, pero esta es una visión de lo que es un poco lo que es el preoperatorio, ¿no? ¿Qué vendría a ser el preoperatorio? Todos sabemos que siempre es lo anterior, ¿no? Siempre es antes de la operación. Entonces, podemos decir que este es un conjunto de acciones que nos llevan a preparar al paciente para una serie de agresiones físicas y psicológicas, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pongo la palabra agresión? Pongo la palabra agresión porque recuerden que estamos trabajando con un niño y a un niño, cuando le podemos decir, ¿sabes qué? Te van a operar, él no nos va a entender, ¿no? No nos va a entender, no va a saber qué cosa es operar, ¿no? Y sin embargo, es al paciente al que va a ser sometido a la intervención quirúrgica. Eso significa que vamos a tener que primero dejarlo varias horas en ayunas. El niño no te puede entender y decir, pero ¿por qué no puedo comer?
qué otra parte va a llevar? Va a llevar el hecho de que vamos a tener que analizarle una vía periférica. Y eso duele, eso es una agresión física, ¿sí? Y el paciente no nos va a entender, no nos va a decir por qué me estás hincando. Entonces, esas son agresiones físicas. ¿Y cuáles son las agresiones psicológicas? Las agresiones psicológicas son momentos en los que nosotros vamos a separar al niño de su familia, vamos a separar al niño de sus padres, lo vamos a llevar a un lugar en donde no pueden estar con ellos y lo vamos a someter a momentos difíciles y luego cuando sale de sala de presión tampoco va a poder estar con sus papás. Entonces eso también nos conlleva a que hay una agresión psicológica. Bien, entonces son un conjunto de todos estas cosas juntas, ¿no? ¿Y qué comprende? Miren, el preoperatorio comprende desde el tiempo en el que transcurre, ¿no? Desde que uno decide practicar la cirugía, bueno, no uno, sino el familiar, ¿no? Y en conjunto con el médico, hasta el momento de trasladar al paciente a sala de operación. Entonces podemos distinguir dos momentos. Un momento que sería el preoperatorio mediato y otro sería el preoperatorio inmediato. En el preoperatorio estamos hablando de los momentos de hospitalización. Entonces, ese sería el preoperatorio mediato y el preoperatorio inmediato. El preoperatorio mediato vendría a ser toda la decisión de intervención quirúrgica hasta 2 horas antes de la cirugía. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué cosa comprende todo esta desde la decisión hasta adelante? ¿Qué es lo que comprende? ¿No? Bien, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de lo que va las diapositivas. Y la otra parte sería el preoperatorio inmediato, que serían 2 horas antes de dejar al paciente en sala de operación. Bien, entonces, como les decía, ¿qué cosa es el preoperatorio inmediato? Que es lo que vamos a iniciar recién desde el momento, ¿no? Entonces, en la casa, el papá, la mamá sospechan que su hijo tiene algo por el cual tiene que ser operado. Entonces, llevan al paciente a una consulta médica. Cuando el paciente va a la consulta médica, el médico le evalúa y luego le hace una serie de exámenes de laboratorio. No, efectivamente. Esta serie de exámenes de laboratorio, ¿no? Nos van a orientar, le van a orientar al cirujano, ¿no? Sea de la especialidad que sea, pero al cirujano le va a orientar para ver qué cosa es lo que el paciente puede tener. Le hacen además otros exámenes complementarios. Luego llega el día de la decisión. No se preocupen que cada uno de estos cuadritos vamos a ir desarrollándolo en el transcurso de las diapositivas. Llega el momento de la decisión quirúrgica. Si es que hay necesidad de solicitar biológicos, se solicita, si no, no. Luego hay que hacer una pequeña preparación psicológica para los padres y para los niños, porque recuerden ustedes que cuando trabajamos en pediatría no trabajamos con el paciente solo, trabajamos también con la familia, con los papás, ¿no? Luego, el día de la programación, que si ustedes verán, está separado porque es un día diferente, ¿no? Es un día diferente. Ese día también le harán la historia clínica en consultorio, de donde lo van a operar, van a hacerle la evaluación en el consultorio de anestesiología y luego le va al paciente ser llevado a hospitalización. Bien, como yo trabajo, como el señor Rivero les ha dicho, yo trabajo en un servicio que se llama un servicio de cirugía general. En este servicio de cirugía general nosotros tenemos 4 especialidades, dentro de las cuales la mayor cantidad de pacientes los tenemos en el servicio de cirugía. Entonces, cirugía es el que tiene mayor cantidad de camas, por así decirlo, por lo tanto, mayor cantidad de pacientes. Pero también tenemos camas para pacientes de urología, también tenemos camas para pacientes de ginecología y también tenemos camas para pacientes de oftalmología. ¿Por qué? Porque son las cuatro especialidades que mi servicio se encarga de atender. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en cirugía tenemos patologías, desde patologías tan simples como es una hernia inguinal, hasta patologías complicadas como vendrían a ser las malformaciones congénitas, ¿no? Una atresia esófaga, una atresia intestinal, un quiste de colédoco, etcétera, etcétera. En urología también tenemos patologías sencillas, relativamente sencillas, como podrían ser una fimosis o una criptorquidia, hasta patologías
complicadas, como podría ser un reflujo vesiculolateral o un traumatismo renal. En ginecología tenemos patologías, bueno, esas no son tan sencillas, ¿no? Porque todo tiene su complicación a veces, ¿no? Pero Yo digamos que no son patologías sencillas de operar, pero sí les ha dicho, yo trabajo en que un no requieren, servicio por que se ejemplo, llama hospitalizar, servicio ¿no? de Como por cirugía ejemplo es general. el quiste de, En este un servicio quiste de de mama, cirugía ¿no? Porque el general quiste de nosotros ovario tenemos sí, cuatro pero es muy especialidades, doloroso, pero el quiste de dentro de mama, las por cuales ejemplo, no. Y tenemos patologías muy complicadas, como por ejemplo podrían ser los hematocolpos, los hematometras, hasta los desgarros vaginales, muchas veces por violencia sexual. Y también tenemos patologías en oftalmología, que algunas son sencillas, algunas también son un poco complicadas, sin embargo, allí vamos, ¿no? La mayor parte de esas patologías no requieren hospitalizar. Entonces, ya hemos visto que el paciente tiene alguna sospecha que nos va a llevar a cualquiera de estas patologías, ¿bien? Entonces, le van a pedir exámenes de laboratorio al paciente, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio básicos que necesitamos para que el paciente entre a sala de operaciones? Por ejemplo, va a ser un hemograma, ¿no? Va a ser el grupo sanguíneo, ese es vital, ¿no? También le van a pedir también un examen de PPD o una radiografía de tórax para descartar cualquier tipo de patología, tipo tuberculosis o algo así, ¿no? O alguna neumonía que haya por ahí. Un perfil de coagulación y un tiempo de coagulación y sangría que va a ser esencial para el momento de la operación. Le van a pedir los exámenes serológicos, ¿no? Como por ejemplo el HIV, la hepatitis B, ¿no? Y también dentro de la hepatitis B le van a pedir dos tipos, que son el anticore y el antígeno australiano, ¿ya? Son dos tipos de hepatitis B que les están pidiendo. Y los exámenes de bioquímica muchas veces los anestesiólogos los solicitan porque necesitan ver cómo está el perfil del hígado, ¿no? El perfil hepático, para poder ver, porque se saben que la anestesia se va a metabolizar por el hígado, ¿sí? Entonces muchas veces la bioquímica no es esencial, pero sí lo están solicitando. Luego también la prueba COVID. La prueba COVID en este momento es fundamental para saber y tomar, ya no podemos decir al paciente que tiene COVID positivo no lo podemos operar, ¿no? No, lo vamos a poder operar, pero hay que tomar otro tipo de medidas. Por eso es que la prueba COVID es fundamental. También se solicitan algunos exámenes complementarios, como por ejemplo radiografías de tórax o radiografías de abdomen, ecografías, ¿no? De lo mismo pueden ser abdominales, vesicales, renales, pélvicas, de acuerdo a la patología que tengan. Y las tomografías van a tener el mismo sentido. Luego llega el momento en el que en consultorio ya deciden el momento de la cirugía. Pero el momento de la cirugía va a tener algunos condicionantes, ¿no? Por ejemplo, lo importante a rescatar serían las condiciones físicas, las condiciones administrativas y las condiciones económicas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Que, por ejemplo, en las condiciones físicas vamos a ver si es que el paciente está físicamente sano. ¿Eso qué significa? Significa que hay muchos pacientes que no tienen, que si se le detecta algún problema, alguna patología, ¿no? No pueden ser operados inmediatamente, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, sufren de alguna enfermedad agregada, como por ejemplo, pueden tener diabetes, pueden tener problemas cardíacos, entonces las condiciones físicas para un momento, para tomar una decisión de la cirugía, las condiciones físicas sí son importantes. ¿Por qué? Porque el que está físicamente sano va a poder ser programado con prontitud, ¿no? Mientras que el que tiene una enfermedad agregada van a tener que hacerle otro tipo de exámenes, otro tipo de para ver si es que realmente puede ser sometido o no a la intervención quirúrgica, ¿sí? En las condiciones administrativas, también vamos a ver que hay dos tipos. Por ejemplo, el turno operatorio, ¿no? Deben haber escuchado, deben haber visto que en el Hospital del Niño hay mucha dificultad. Sí, porque como somos un hospital de referencia nacional, vienen de todos lados del país. Entonces, hay veces en que no hay turno operatorio cerca, ¿no? Para poder ser operado, o de una patología simple o de una patología compleja. Sin embargo,
eso también cuenta, ¿no? Porque, otra cosa que también cuenta, por ejemplo, es los documentos, ¿no? ¿Qué significa documentos en regla? Significa que, por ejemplo, muchos de los pacientes tienen seguro integral. Entonces, los pacientes tienen que tener su seguro integral aprobado, su seguro, porque como les decía que somos un hospital de referencia nacional, entonces solamente llegan al hospital cuando son referidos. No, yo por ejemplo, que estoy en mi casa y digo, ah, ya, mi hijo tiene seguro integral, entonces yo lo quiero llevar al hospital del niño. No puedo, no puedo porque yo tengo que ser derivada, tengo que ser referida para que me puedan atender en este hospital. Entonces, hay veces en que los papás, porque son sus papás y tienen la urgencia de que los atiendan, los traen por sí solos, sin tener una referencia. Entonces, eso también obstaculiza el tiempo, ¿no? El tiempo y el momento en que se va a tomar la decisión. Y algunas condiciones económicas, ¿no? Como por ejemplo lo que les comentaba del seguro integral, ¿no? Y no solamente es tener los papeles. No, hay más. Porque, por ejemplo, ¿no? Ya, yo vengo referida, ¿no? Yo vengo referida acá al hospital del niño, vengo referida, perfecto. Tengo mis documentos en regla, pero llego y no hay turno operatorio. Entonces me dice el médico, ¿sabes qué? Vente la próxima semana. Yo tengo que tener dinero para poder quedarme en Lima hasta la próxima semana para que yo pueda poder ser programada, para que mi hijito pueda ser programado, ¿no? Entonces, por eso es que las condiciones físicas también importan. Y obviamente los que son pagantes, bueno, tienen que tener las posibilidades para que puedan decidir ya estar en el opero en este momento, ¿no? Las solicitudes biológicos, ya la mayoría sabemos que pueden ser de 3 tipos. Las solicitudes pueden ser de paquete globular, de plasma congelado o de plaquetas, ¿no? Ahora, para que yo sea intervenida quirúrgicamente, yo necesito que me hagan un riesgo quirúrgico. ¿Qué significa un riesgo quirúrgico? Me van a hacer una evaluación. Por ejemplo, cuando los pacientes son adultos, ¿no? A ver, les pregunto, a ver si es que alguien me contesta. Les pregunto, somos en ese momento 12 personas en el grupo, ¿no? Dígame, a las personas adultas cuando le hacen el riesgo quirúrgico, ¿qué es lo que les solicitan? A ver, cuéntenme. EKG. El EKG, perfecto, muy bien, Keila, el EKG, ¿no es cierto? Le piden el EKG. Sin embargo, la evaluación de riesgo quirúrgico del paciente pediátrico no se le solicita EKG. ¿Qué se le solicita? Se le solicita la evaluación del pediatra. El pediatra, en función de los exámenes de laboratorio que nosotros hemos ya hecho evaluar, ¿no? Ya le han tomado al paciente, esos exámenes de laboratorio van a ser revisados por el médico pediatra para que le puedan hacer su riesgo quirúrgico, ¿ok? Y ese riesgo quirúrgico también va a tener algunas dependencias, algunas condiciones, digamos así, ¿no? Para que sea, recuerden que estamos ahorita viendo en que el paciente va a ser programado para sala de operaciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones dependientes del paciente? Por ejemplo, la edad, ¿no? Un bebé, que es un bebé que tiene 15 días de vida, ¿no? ¿Será igual programar a ese bebé que programar a un paciente que tiene 6 o 7 años? ¿Ustedes creen que será lo mismo? A ver, ya me contestó Keila, pero vamos a ver quién más está en la sala. A ver, David. David, ¿crees que es igual programar a un niño de 15 días de nacido o programar a un niño de 6 o 7 años que ya está en un momento de su vida que ya ha avanzado, ¿no? A ver, cuéntame. ¿No está David? Mariela, a ver, cuéntenme. ¿Será lo mismo? ¿Entienden lo que les estoy preguntando o no? ¿Puede repetir la pregunta, disculpe?
te digo, que cuando el paciente va a ser programado para sala de operaciones, ¿no? Estamos diciendo que le van a hacer una evaluación de riesgo quirúrgico porque es lo que se requiere. Entonces, el médico va a hacer la evaluación. Pero hay algunas condiciones, ¿no? Que este riesgo quirúrgico va a hacer que la programación sea más rápida o que no sea así. Por ejemplo, yo estoy poniendo como ejemplo la edad. Yo digo, es más conveniente programar a un niño que tiene 15 días de vida que programar a un paciente que tiene 6 o 7 años de edad. Los dos, ojo que los dos pacientes tienen algo para ser programados, ¿no? Entonces, Entonces, los pacientes tienen que ser programados de todas maneras, pero yo les digo, el paciente que tiene 15 días y el paciente de 6 o 7 años, ¿estarán en las mismas condiciones de acuerdo a la edad para ser programados? Bueno, les cuento que no, ¿no? ¿Por qué no? No porque un niño que tiene 15 días, ¿no? Tiene todavía un periodo de adaptación de vida en que todavía está en curso. Y si además de esto tiene una patología que requiere que lo operen, entonces va a correr muchísimo más riesgo y su riesgo quirúrgico va a ser mucho más alto que un niño que tiene 6 o 7 años, que se alimenta, que come, que tiene una vida normal, ¿no? Entonces, la edad del paciente va a condicionar a que la evaluación de riesgo quirúrgico que el pediatra le va a hacer, que en este caso, si hablamos de un niño de 15 días, estamos hablando de un niño que lo va a hacer el riesgo quirúrgico el neonatólogo, ¿no? El neonatólogo. Entonces, no es lo mismo, ¿ya? Tampoco es lo mismo el estado nutricional. ¿Por qué? Porque un niño que está desnutrido, ¿no? Y que va a tener que ser sometido a una intervención quirúrgica, no será lo mismo que un niño que tiene un índice de masa corporal adecuado para la edad que tiene, ¿no? Entonces, el estado nutricional también va a influir en que este riesgo quirúrgico sea alto o sea bajo para la cirugía. También va a incluir las que son condiciones dependientes del paciente, ¿no? Las patologías asociadas. Como les decía, hay niños, ¿no? Hay pacientes que ellos tienen, algunas han nacido así, con algunas patologías, algunos nacen con patologías pulmonares, con patologías hepáticas, cardíacas o renales, que realmente son las que más van a influenciar que el paciente pueda ser operado de una manera lo más acorde posible para que salga bien, ¿no? Pero también hay otras patologías que son, otras condicionantes que dependen de la propia patología. ¿A qué me refiero? Que no será lo mismo hacerle un riesgo quirúrgico a un paciente que tiene una hernia inguinal. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una hernia inguinal es una patología sencilla. En cambio, un paciente que tiene una peritonitis generalizada es una cirugía de emergencia. Si bien es cierto, la hernia en algún momento también podría ser catalogada como una cirugía de emergencia porque las hernias se pueden encarcelar y eso hace que el paciente tenga una emergencia, ¿no? No será lo mismo que un paciente que tiene una peritonitis porque en esta peritonitis hay una infección que está haciendo, que está condicionando a que en el momento en que suba a sala de operaciones, la recuperación vaya a ser un poco más tórpida de lo que normalmente puede ser, por ejemplo, una hernia inguinal, ¿no? Entonces, y no será lo mismo un paciente que está bien hidratado, o sea, hacerle el riesgo quirúrgico a un paciente que está bien hidratado a un paciente que está en shock hipovolémico. No será lo mismo. ¿Por qué? Porque el que está en shock hipovolémico tiene mucha desventaja para que pueda afrontar el estrés de la cirugía adecuadamente. ¿Sí? Por favor, les voy a pedir que en el momento en que ustedes no entiendan algo que les estoy diciendo, por favor, me interrumpan para que poder absorber la pregunta, ¿sí? También para hacer la evaluación del riesgo quirúrgico hay algunas cosas que son dependientes de la misma operación,
como por ejemplo la anestesia, ¿no? En el hospital del niño, como es un hospital de niños, generalmente casi todas las cirugías son de anestesia general, ¿no? Entonces por la condición que tienen los niños de no poder tolerar el estrés de una cirugía, de una anestesia epidural, por ejemplo, entonces por eso es que no será lo mismo, ¿no? De que vamos a hacerle riesgo quirúrgico a un niño que va a ser sometido a una intervención quirúrgica y que va a tener anestesia general. Ahora, también va a haber una condicionante que es la propia intervención quirúrgica, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? El paciente que tiene una hernia va a tener un tiempo de cirugía muchísimo menor que un paciente que tiene una peritonitis generalizada, sea la edad que tenga, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente. En la primera cirugía solamente van a demorar un tiempo prudente. Sin embargo, cuando entra uno a una peritonitis generalizada o a una patología como una obstrucción intestinal, puede ser, entonces ahí no va a haber, no va a ser un tiempo prudencial, va a ser el tiempo que se requiere para poder limpiar, aspirar y hacer todo lo que se tenga que hacer para que el paciente pueda salir bien. Entonces, eso va a hacer que la cirugía demore. Ahora, también a veces también influye lo del cirujano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cirujanos que son un poco más, digamos así, más jóvenes, ¿no? Que otro que tiene más experiencia. Entonces, por ahí también le van a tener que dar más tiempo operatorio, ¿no? Entonces, hay cosas que dependen para el riesgo quirúrgico, ¿no? Hay muchos condicionantes que el pediatra tiene que ver para poder hacer el riesgo quirúrgico. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Acabamos de ver toda la parte que es desde que el paciente sospechan que tiene algún problema hasta el momento en el que dicen ya, le hacemos el riesgo quirúrgico y dicen ya, está bien, lo programamos, ¿no? Entonces, cuando le van a hacer la programación, no es el mismo día que le van a hacer la historia clínica, es otro momento, porque ya le hicieron todo lo que tenían que hacer, ya le hicieron la evaluación de los exámenes de laboratorio, y ya el pediatra le evaluó y le hizo el riesgo quirúrgico, entonces vuelve a consultorio y dice, ya está bien, te vamos a programar para el día tal. Y el día anterior al día de la cirugía, te vamos a programar para el día 15 de marzo. Entonces, el día 14 de marzo, el paciente tiene que venir a consultorio. Viene a consultorio y hace todo este tránsito, ¿no? Viene a consultorio externo, luego el médico que le va a hacer la intervención quirúrgica le hace una anamnesis. ¿Qué cosa es la anamnesis? Es la recolección de datos de cómo fue que empezó el momento en el que sospecharon de la patología, cómo se comportó, etcétera, etcétera, ¿no? Luego le hacen el examen físico para ver cómo es que el paciente está entrando a sala de operaciones, si tiene algún tipo de erupciones, algún tipo de cosas que vaya a complicar su día en sala de operaciones. Entonces, el paciente tiene que estar bien. Y muchas veces, hasta este momento, desde el momento que le hicieron y le dijeron, te van a operar, muchas veces pasa no un día ni una semana. Hay veces inclusive hasta que pasa un mes. Entonces el familiar, el papá, tiene que cuidar al paciente para que no le vaya a pasar nada y todo vaya bien, ¿sí? Luego al familiar le hacen firmar en consultorio el consentimiento firmado informado, que es donde le van a explicar y le van a decir, ¿no?, qué es lo que le van a hacer en la intervención quirúrgica. Y también le van a dar unas recetas, ¿no?, para que lo pueda hacer el trámite con el seguro integral o para que pueda comprar de repente si es que no hay algo en el hospital, ¿sí? Pero ese mismo día, después que sale de la consulta externa, de la programación, la llevan al consultorio de anestesiología. Ahí un anestesiólogo le evalúa, ¿no? Le hace, bueno, ya antes le hacía la receta, ahora ya no le hace la receta, ahora solamente le dice qué es lo que va a usar, ¿no? En la cirugía, qué anestesia va a usar, cómo va a ser el procedimiento, y posteriormente a todas las explicaciones le hace firmar también un consentimiento firmado y formado, ¿sí? Ya luego el familiar
se encarga de hacer los otros trámites que corresponden, ¿no? Que por ejemplo es al seguro integral, ¿no? Él tiene que ir y tiene que entregar su ficha donde que le han atendido en consultorio, lo tiene que entregar a seguro integral. Y después de eso, si el paciente es ambulatorio, ya puede irse a su casa. Y con las recomendaciones que la enfermera le ha hecho, puede volver al próximo día, al día siguiente para la cirugía. Ahora, los pacientes que se van a tener que hospitalizar hacen el mismo trámite. Se van al seguro integral y luego van a admisión, luego van a servicio social y posteriormente van a hospitalización. En este momento, después que ya está todo ese trámite concluido, es donde la enfermera hace la revisión también. Ella, la enfermera, también hace la revisión de todos los prequirúrgicos, porque se supone que el cirujano ya lo vio, el cirujano ya hizo toda la revisión, ya está muy bien, ya puede entrar a sala, ¿no? Entonces, ve todo lo que es los prequirúrgicos y ella es la que hace la primera intervención de la lista de chequeo. ¿Ya? Es la primera vez que ella realiza. Ahora les voy a enseñar, ya les voy a mostrar posteriormente cuál es la lista de chequeo que nosotros llenamos y usamos, ¿no? Y además se le hace la primera orientación al familiar. Luego ya hemos hablado de esto, de la preparación psicológica, ¿no? Se le hace la preparación primero a los padres y luego a los niños. ¿Por qué? Porque los papás también tienen que ser preparados para este momento. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, llega el paciente ya para que entre a sala de operaciones y dice, señorita, pero no le vaya a decir que me entra a la sala de operaciones. Entonces, ¿cómo va a ser posible eso? A ver, dígame, si se supone que es el que yo le digo, señor, ¿y usted qué le va a decir a su hijo cuando su hijo está? Ah, ya no importa, señorita, una vez que ya está operado, ya no importa, ya que llore y que haga lo que quiera. Pero eso no está bien, eso no está bien, por eso que primero hay que preparar a los padres. Ellos son los primeros que tienen que hacer la preparación psicológica a los niños. Y ya luego nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Bien. Entonces, ya hemos visto hasta acá todo, absolutamente todo lo que hemos hecho hasta que el paciente llegó a hospitalización, desde el momento en el que se decidió la cirugía. Bien. Entonces, ahora ya llegamos a hospitalización. Estamos en el día anterior a la cirugía. ¿Qué hacemos? Recepcionamos al paciente y le asignamos un ambiente, le controlamos funciones vitales, avanzamos con los trámites administrativos que nosotros tengamos que hacer para poder ingresar al paciente. Por ejemplo, auditar la historia clínica. Si es que el paciente es seguro integral, tenemos que auditar la historia clínica para que todo esté listo para el día siguiente. Hay que orientar a los padres acerca de las normas del servicio, ¿no? A veces hay momentos en que el cirujano le ha pedido, ¿no?, que traiga algún material extra. Entonces lo recepcionamos, algún material o algún insumo. Nuevamente hacemos la preparación psicológica del paciente, ¿no? Preguntándole, por ejemplo, no tiene que ser en el momento en la tarde que ingresa, ¿no? Porque él ingresa por la tarde. Le podemos preguntar, ¿no?, en la tarde, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes de estar aquí? ¿Qué has pensado de la cirugía, no? Son preguntas que a él le van a ayudar a que nos vaya diciendo qué es lo que él siente con respecto a la cirugía. En este momento la enfermera nuevamente vuelve a revisar lo que es la lista de chequeo. Recuerden que en consultorio hicieron la primera intervención y nosotros hacemos la segunda intervención. Luego hacemos una preparación del brazalete, que son las cosas básicas que vamos a usar para llevar al paciente a sala de operaciones, y si es que es necesario canalizarle la vía periférica, se la canalizamos en ese momento. Luego le vamos a dar de comer en la tarde, va a ser la última vez que él pueda cenar algo, y ya a eso de las 8 de la noche le damos un vaso de leche y ya posteriormente no va a tomar ni comer nada hasta el día siguiente. Bien, entonces eso es algo que vamos a ver en el siguiente ponencia. ¿Sí? Y luego vamos a anotar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, entonces hasta este momento hemos terminado ya con lo que es el preoperatorio inmediato. Y estamos ingresando ya a lo que es el preoperatorio inmediato. Recuerden que estamos todavía en hospitalización. Entonces, lo más importante de toda esta situación va a ser verificar que el paciente esté en reposo gástrico. Eso es lo más importante en este momento. El paciente, recuerden que ha dormido, ¿no? Ha dormido y
el paciente lo vamos a despertar, ¿para qué? Para darle un baño y fijarnos de que toda la zona en donde va a ser intervenido esté limpia, ¿ya? Si bien es cierto, quien va a bañar al paciente va a ser el personal técnico, ¿no? Sin embargo, nosotros las enfermeras tenemos que verificar que eso haya sido efectivo, que haya sido bien hecho el baño, ¿sí? Luego le vamos a colocar una ropa que es especial, una bata para sala de operaciones. De ser necesario que le coloquemos medicamentos antibióticos, se los administramos y luego le vamos a colocar el brazalete. Ya les voy a decir cómo hacemos el brazalete. Luego le administramos la premedicación. Muchas veces la premedicación, ¿no?, es para que podamos el ¿no? Últimamente, antes usábamos midazolam, ¿no? Intramuscular, le poníamos hace más o menos cerca de 10 años atrás. Luego pasamos a la modalidad de darles midazolam vía oral, con un poquito de paracetamol, ¿no? Y ya en el momento, ahora solamente ya les damos si es que es necesario, ¿no? Si no es necesario, y por tercera vez, pero ya no llenamos una capita aparte, ¿no? Revisamos. La enfermera que va, recuerden que quien hizo la segunda intervención fue la enfermera que recibió al paciente. En este momento, la lista de chequeo la va a volver a revisar la enfermera que va a enviar al paciente a sala de operaciones. Y recuerden que no es la misma persona, ¿no? Porque solamente trabajamos turnos de 12 horas nada más. Y finalmente, llevamos al paciente a sala de operación, ¿sí? Este es el brazalete que nosotros usamos, miren, para los pacientes. Por ejemplo, Juan Pérez Briceño, edad 10 años, pesa 25 kilos, es del servicio de cirugía general. En este caso, el paciente es ambulatorio, porque recuerden que hay pacientes que también vienen de su casa para ser intervenidos, ¿no? Y lo que está en rojo es el grupo sanguíneo, ¿no? Y el grupo, ¿no? Y lo tenemos que poner en un espacio en donde sea lo más grande posible, porque eso es muy importante. Si hay una emergencia, vamos de frente al brazalete, ¿no? Para otra cosa que también el brazalete es imprescindible es para poder, recuerden que el paciente va a ser sometido a anestesia general, entonces no va a respondernos, él va a estar permanentemente dormido y lo único que va a guiar a ese paciente de que sea él es su brazalete, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, el paciente sea hospitalizado, entonces se le coloca así, ¿no? Se le coloca igual su nombre, su edad, su peso, su grupo sanguíneo, qué servicio es y qué número de cama tiene, ¿ya? Entonces, este es las formas que nosotros hacemos el brazalete. Ahora, los brazaletes los hacemos de esparadrapo porque los colocamos para la cirugía y los sacamos, los retiramos fuera de la cirugía, cuando ya termina la cirugía, ¿verdad? Bien. Quisiera saber si es que tienen alguna duda, por favor, hasta aquí, porque hemos terminado, ¿no?, la parte. Ya luego mi colega va a continuar con la parte de sala de operaciones. Pero yo quiero saber hasta el momento si es que tienen alguna duda. ¿No? Bien, bien. Entonces vamos avanzando hasta que se animen a hacer la pregunta, porque si no les voy a preguntar yo, ¿ah? Ya, muy bien. Entonces, por favor, quiero que observen las diapositivas, ¿no? Y anoten sus preguntas, anótenlas para poder, porque la idea, como dijo el señor Rivera, no es que esto sea un monólogo. Eso tiene que ser un diálogo porque es la manera en la que vamos a enriquecer nuestra tarde, ¿no? Bien. Entonces, como sé que ustedes son enfermeras y ya tenemos que ir nosotros en actualidad, tenemos que ir en empoderar enfermería, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI y no está bien que hagamos notas de enfermería todavía descriptivas, ¿no? Entonces ya tenemos herramientas como son el SOAPI,
como son los diagnósticos de enfermería de la NANDA, ¿no? Entonces, eso va a hacer que nuestra carrera tenga mucho más realce, ¿no? Si quieren, que sea considerada de una manera mucho más profesional, ¿no? Manejando nosotros nuestros propios diagnósticos, manejando nuestro propio mundo enfermero, nuestros propios diagnósticos de enfermería. Yo creo que van a dejar de decirnos que somos las secretarias del médico, que somos sus ayudantes, que somos sus manos derechas, ¿no? Y la verdad es que no es así. Nosotros somos tan profesionales como ellos, ¿no? Como los cirujanos, los médicos en general, ¿no? Los médicos somos tan profesionales como ellos, formamos parte del equipo de salud y, y tampoco debemos considerarnos como que somos sus mamás, ¿no? Que tenemos que resolverles los problemas cuando ellos los tienen. No, no, no. Aquí cada uno defiende su profesión como lo tiene que hacer, ¿no? Nada de que, ay, por favorcito, licenciada, ayúdame a hacer tal cosa. Yo mi trabajo y usted su trabajo, ¿no? Entonces nos tenemos que empoderar. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empoderar a enfermería, ¿ya? Y una de las cosas que tenemos que hacer para enfermería será trabajar lo que son diagnósticos de enfermería. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy trayendo algunos diagnósticos, ¿no? Algunos diagnósticos que son propios de la parte del preoperatorio, ¿no? Como por ejemplo, la ansiedad, ¿no? La ansiedad relacionada con cambios en el estado de salud. Acá me faltó poner evidenciado por la hospitalización, ¿sí? Entonces, las diapositivas las vamos a ver desde este punto de vista. A ver, miren. Lo que está aquí en el número es el diagnóstico, luego el dominio y la clase son en donde ustedes, el lugar en donde ustedes pueden encontrar ese diagnóstico, ¿no? Este es el código del diagnóstico, ¿ya? Entonces, esto es todo lo que podemos encontrar en la NANDA, ¿sí? Luego acá, en lo que es el NOC y el NIC, ¿no? Que muchas veces decimos, ay, qué complicado que es esto del NOC y del NIC, ¿no? Pero en realidad, una vez que uno se sumerge, porque lo único, no crean, ¿no? A mí también me ha costado. Yo también, en el momento en el que me han dicho, tienes que hacer con el NOC y el NIC, y decía, ay, Dios mío, ¿cómo será esto, no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumergirnos en el libro para poder sacar todo lo que nosotros hacemos están consignados en esos libros de la NANDA, el NOC y el NIC. Todo lo que hacemos. Solamente nos está faltando que podamos familiarizarnos con ellos, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva, acá está lo que es el diagnóstico. En todas esas letras que dice acá, lo único que interesa de todo esto es que lo que vamos a trabajar se llama nivel de ansiedad. Nivel de ansiedad. Ahora, esta es la etiqueta del NOC, nivel de ansiedad. ¿Y dónde puedes encontrar esa etiqueta? La puedes encontrar en dominio 3, salud fisiológica, clase M, salud psicológica. Es donde lo vas a encontrar. Así como ese diagnóstico lo encuentras acá, esta etiqueta la encuentras acá. ¿Ya? Entonces no se asusten. Esta es la etiqueta del NOC, nivel de ansiedad. Tiene un montón de indicadores, pero yo he cogido solamente dos. Un indicador que dice inquietud y el otro indicador que dice ansiedad verbalizada. Ahora, para poder nosotros evaluar si lo que yo hago ayuda a mejorar mi objetivo, porque recuerden que cuando planteamos un cuadro como este, estamos planteando el problema, estamos planteando el objetivo y estamos planteando las intervenciones. Pero esas intervenciones me tienen que llevar a una solución, me tienen que llevar a que yo debo de mejorar. Tengo que hacer una evaluación, ¿ya? Entonces,
Cuando yo encuentro que el paciente tiene una ansiedad relacionada con cambios en el estado de salud, evidenciados por la hospitalización, ¿no? O evidenciado por hospitalización, como quieran, entonces yo me voy a plantear un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el nivel de la ansiedad. Pero voy a trabajar dos cosas: que el paciente esté inquieto y que quiero que para que esa inquietud y esa ansiedad disminuya, yo quiero que el paciente me cuente por qué está ansioso. Entonces quiero que lo diga. Entonces, dentro de los indicadores vamos a encontrar 5 ítems, ¿no? Que son graves, sustancia moderado, leve. Son variados, todos los objetivos tienen diferentes tipos de nivel para medir, ¿no? Sin embargo, yo en la evaluación voy a encontrar siempre esos 2 ítems, ¿no? Y que dice mantener en, aumentar a. ¿Qué significa mantener en? Dice que mi nivel de ansiedad yo lo he encontrado en un nivel moderado, pero lo quiero llevar a que el paciente no tenga ansiedad. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la inquietud y la ansiedad es lo mismo, miren, el 3 y el 5. ¿Por qué? Porque he encontrado que ambos indicadores están en 3, en nivel de moderado, y lo voy a llevar hasta que no tenga. Pero para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mis intervenciones, que serían el NIC. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a potenciar la seguridad del paciente. Eso es lo que dice la etiqueta del NIC. Y dentro de las intervenciones que yo he elegido, porque pueden haber muchas más, las que yo he elegido es, por ejemplo, crear empatía con el paciente, ¿no? Porque si imagínense, el paciente está inquieto, está que quiere llorar, está que, porque tiene temor, pues tiene ansiedad a lo que no conoce, y yo le voy a decir, ay, ¿sabes qué? Cállate, que eres un exagerado. No voy a crear empatía con el paciente, ¿no? No voy a crear empatía con el paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a decirle, dime por qué estás así, dime por qué estás ansioso, dime por qué tienes miedo. Ya él te dirá, ¿no? Sí, sabe que señorita, yo tengo miedo porque nunca me han operado, entonces yo tengo que saber, yo no sé cómo me va a ir. Tienes que darle seguridad, pues se llama potenciar a la seguridad, y tienes que explicar. Mira, ¿sabes qué? Mañana, a la hora que te levantes, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, y yo te voy a abrazar. No te preocupes, cuando estás en sala de operaciones, te van a hacer dormir, tú no vas a sentir nada. Tienes que ir hablando con él. Eso va a hacer que su seguridad aumente. Tienes que ofrecerle al paciente, en la noche generalmente pasa esto, ¿no? Tienes que ofrecerle que te vas a quedar durante las primeras interacciones con él, ¿no? Señorita, si tú le hablas y luego te dice, ¿no? Señorita, no creo que se vaya, por favor, quédese conmigo. Entonces, tienes que lograr que él pueda confiar en que tú te vas a quedar ahí, pero no puedes estar con él al costadito, pero sí vas a estar con él en el momento que te necesite, ¿no? Hay que presentar los cambios de forma gradual, ¿no? No les decir, ¿sabes qué? Ya, pasa esto. Recuerden que estamos trabajando con niños. Luego hay que evitar reproducir situaciones emocionales intensas. Por ejemplo, si en la noche su mamá se tiene que ir a su casa, se va a quedar con nosotros, que no nos conoce, que no sabe quiénes somos, van a estar otras personas que tampoco saben quiénes son. Entonces no le podemos decir, señora, váyase, y él se quede llorando. No, tenemos que hablarle a la mamá y decirle, señora, dentro de 1 hora usted se va a tener que ir. Por favor, le habla y le explica y le dice que usted va a volver mañana. ¿Ok? A eso se refiere esta intervención. ¿Ya? Luego hay que animar a la familia a traer un objeto. Cuando el paciente se va a tener que quedar muchos días, entonces hay que animar a su familia a que traiga algún objeto que él sienta confianza con él, ¿no? Entonces, todas estas intervenciones me van a ayudar a mí a que su nivel de ansiedad disminuya y con suerte desaparezca. ¿Sí? Bien. Otro de los diagnósticos que podemos encontrar es conocimientos deficientes relacionados con conocimientos insuficientes y evidenciados por padres a la expectativa, ¿no? Muchas veces los papás no saben cómo va a ser la cirugía, solamente dicen, hay que solucionar el problema, hay que operarlo, pero no saben cómo va a ser. Entonces, el objetivo que yo he encontrado es adaptación del niño a la hospitalización. Y el indicador, no es indicador es reconocimiento de la necesidad de hospitalización.
Entonces, acá, por ejemplo, han cambiado los indicadores, miren. No es como el anterior, ¿no? Pero igual yo, esa adaptación, yo la veo que el reconocimiento de las necesidades de hospitalización, no, esto es, el reconocimiento de necesidades, de necesidad de la hospitalización, muchas veces los papás inclusive dicen, no, pero yo no quisiera que se quede hospitalizado, yo mañana lo puedo traer. Pero hay veces en que hay que preparar al paciente, y es más, hay que asegurarnos que el paciente no haya tomado nada en su casa antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, a veces significa que no, pues, el familiar no está consciente del proceso que vamos a empezar a hacer, ¿no? Entonces, mis intervenciones me van a ayudar a que él entienda que hay una necesidad de hospitalizar, ¿sí? ¿Y qué cosa he elegido como etiqueta del NIC? Es enseñanza prequirúrgica, que es informar a los padres y al paciente acerca de la fecha, hora de la cirugía, ¿no? Conocer experiencias previas que hayan tenido, darle tiempo a los padres y los pacientes para que disipen sus dudas, informar a los padres acerca de la medicación preoperatoria, efectos, respuestas del paciente, informarle al familiar, ¿no? A dónde tienen que esperar también cuando están durante la cirugía, sus hijos, ¿no? Eso es importante, que los papás se sientan acompañados por nosotros, ¿no? Y también hay que apoyarle constantemente en lo que es las preguntas que ellos nos hacen, ¿no? Bien. El siguiente diagnóstico se va a dar básicamente cuando el paciente está ya en la noche, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? El trastorno del patrón del sueño relacionado con factores ambientales evidenciado por luz y ruidos en el servicio, ¿no? Recuerden que está en un lugar en donde él no conoce, está con personas que no conoce, ¿no? No está en su casa, y en su casa, obviamente, cuando va a dormir le apagan la luz, ¿no? Nosotros aquí en el servicio es bien difícil que podamos apagar la luz, ¿no? Especialmente la luz del pasadizo, nunca la mantenemos apagada, ¿no? Entonces así es difícil dormir, ¿no? Cualquiera le cuesta. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Sueño. ¿Qué parte del sueño? Horas de sueño, ¿no? Ese es el indicador que voy a trabajar. Igual, esto lo encuentro moderadamente comprometido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les expliqué, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer que el paciente duerma, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la intervención que voy a hacer? Voy a mejorar el sueño. Y para eso voy a ajustar la luz del ambiente. Voy a ajustar el ruido del ambiente, ¿no? Voy a hacer que tenga una temperatura adecuada el ambiente también, ¿no? También voy a hacer que su cama, que su colchón, todo esté adecuado para favorecer el sueño del paciente. Luego, importante también es agrupar las actividades para minimizar las intervenciones en el paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense que nosotros les controlamos las funciones vitales a las 8 de la noche. Y digamos que el paciente logra dormirse, pero viene la técnica a las 9 y le dice, tienes que tomar tu leche. Y lo despierta para que tome la leche. Entonces, no. Lo que tenemos que hacer es agrupar todo, ¿no? Y de repente viene el residente, el cirujano, y quiere evaluarlo. Y viene cuando ya se durmió. Entonces, y lo despierta porque en ese momento lo quiere ocultar, le quiere preguntar, le quiere hacer alguna intervención. No puede ser. Entonces, todos tenemos que ponernos de acuerdo para poder atender al paciente en el momento en que requiere ser atendido, ¿sí? Luego, regular los estímulos del ambiente para mantener los ciclos del día y la noche normales, ¿sí? Bien. Vamos a avanzar porque nos estamos atrasando. A ver, en cuestión de interrupción de los procesos familiares, también relacionados con el estado de salud del miembro de la familia. Eso también, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos, la etiqueta, vamos a la alteración del estilo de vida del cuidador principal y el trastorno de la rutina. En este caso, el diagnóstico es para apoyar a la familia, ya no al paciente, sino a la familia. Entonces, igual, tenemos que hacer todas las cosas que hemos hecho con el paciente, igual con la familia, ¿no? Determinar la situación del cuidador, admitir las dificultades del rol del cuidador, animarlo a que nos pueda decir cuáles son sus dudas, sus inquietudes, cuáles son sus temores, ¿no? Y también que nos diga cuáles son sus signos de estrés, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el trastorno de la rutina está sustancialmente comprometida, no está moderada, no está sustancialmente comprometida
y lo vamos a llevar a que tenga un compromiso leve, ¿no? No le podemos llevar a que no tenga ninguna. ¿Por qué? Porque va a alterarse pues su función, mientras que el hijo está hospitalizado, va a alterarse, ¿no? Bien, entonces pasemos rápidamente al postoperatorio, muy rápido, ¿ya? ¿Qué es el postoperatorio? Es el despertar de la anestesia que suele ir acompañado de sensaciones dolorosas. Según el tipo de intervención, todos los periodos postoperatorios exigen cuidados especiales, ¿no? Entonces, en este caso, ese periodo, ¿no? Va a iniciar cuando el paciente, para nosotros, en el servicio de hospitalización, ¿no? Va a empezar cuando el paciente sale de sala de operaciones hasta que el paciente va a su casa y regresa a la hospitalización, ¿no? Entonces, en el postoperatorio inmediato, básicamente es un par de horas que el paciente pasa en recuperación, ¿no? Que ese tema no lo voy a tratar yo, sino la licenciada Carmen. Y el postoperatorio inmediato, que es a partir de, o sea, después de esas 2 horas de recuperación, hasta que cumple las 24 horas. ¿Por qué? Porque después de las 24 horas, ya el paciente es postoperado primer día, ya no es postoperatorio inmediato ni inmediato, no, postoperado primer día, ¿sí? Ahora, acá en lo que es el postoperatorio inmediato, va a, como les decía, iniciar después de que termina la cirugía, ¿no? Esto lo vamos a tratar después. Y ya el postoperatorio inmediato, ¿no? Termina básicamente con el transporte del paciente a hospitalización. Entonces, necesitamos 4 cosas básicas para que el paciente regrese de recuperación a sala de operación, como es el estado de conciencia, ¿no? La micción espontánea, los apósitos secos y limpios y la vía periférica permeable. ¿Por qué? Porque el paciente debe de estar despierto, ¿no? Despierto para que pueda ir a sala de operaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces si el paciente no está así, puede tener accidentes en el camino. Si es que no está despierto completamente, se puede golpear en la camilla, en el traslado, pueden suceder accidentes, inclusive cuando lo transportamos de la camilla a su cama, ¿ya? Entonces debe estar generalmente despierto. La emisión espontánea también, porque muchas veces en el sala de operaciones le colocan sonditas y luego es difícil que él misione espontáneamente, y en piso muchas veces no tenemos cirujanos cerca, ¿no? Entonces tenemos esa dificultad. Y luego los apósitos secos y limpios, porque si es que el paciente presenta algún sangrado o presenta alguna secreción excesiva, es mejor que lo revisen nuevamente en sala de operaciones, y es más difícil subirlo de piso a sala que de recuperación a sala, ¿no? Que está más, no solamente mucho más cerca, sino que es mucho más seguro para el paciente. Y la vía periférica también es importante que esté así, permeable, porque en el traslado del paciente, imagínense que pueda presentar una descompensación, puede presentar un shock por alguna razón, puede presentar un paro cardíaco. Si no tenemos vía periférica, ¿cómo ayudamos al paciente? ¿Sí? Entonces, estos son los cuidados, así en resumen, de lo que es el postoperatorio inmediato, ¿no? Lo atendemos al paciente desde 3 puntos de vista. Primero atendemos al paciente, luego atendemos al familiar y posteriormente hacemos los procedimientos administrativos. Dentro de lo que es atención al paciente, lo trasladamos a su cama, le brindamos confort, ¿no? No significa simplemente lo bajamos de la camilla y lo ponemos a la cama y lo dejamos así. No, hay que primero sacarle la bata, ponerle el pijama. Si es que es invierno, tenemos que arroparlo bien porque se puede enfriar, ¿ya? En general, hay que darle confort al paciente. Luego hay que controlarle las funciones vitales, ¿sí? Después del control de funciones vitales, hay que manejar las infusiones, los goteos de los endovenosos, ¿no? Imagínense que yo le dejo un goteo al cálculo, ¿no? Y luego en lo que me voy a atender al familiar o a hacer el procedimiento administrativo, vuelvo y la vía de lo que había 1000 en el frasco solamente hay 500. El paciente se sobrehidrata y puede haber algún accidente. Entonces yo tengo que mirar en la historia clínica cuál es el goteo, dejarle el goteo bien establecido, porque si en el traslado la vía tuvo un retorno de sangre, entonces el goteo va a ir lento, pero una vez que ese estrecho de sangre pase, entonces el goteo también va a avanzar y va a avanzar mucho más rápido. Entonces, yo tengo que dejar bien establecido el goteo.
Luego, si es que tuviese sonda nasogástrica, si tuviese sonda fólico, si tuviese algún drenaje, tengo que asegurar que el drenaje esté adecuado y esté bien para que podamos dejarlo al paciente, ¿no? Obviamente todo con la ayuda del personal técnico de enfermería, ¿no? Luego, cuando voy a atender al familiar, le voy a dar las orientaciones de los trámites, le voy a dar cuáles son las reglas del servicio si es que el paciente es la primera vez que viene al servicio, ¿no? Las recetas para verificar si es que requiere algo que el hospital no tenga y el familiar tenga que comprar. Tengo que decirle cómo es que tiene que hacer su pase, etcétera, etcétera, ¿no? Y la parte de los procedimientos administrativos es todo lo que es el arreglo de historia clínica, el CABES, la hoja de balance, todas esas cosas que son parte administrativa, pero ya después que ya he atendido a mi paciente y al familiar, ¿sí? Bien. Entonces, con esta parte estamos dando esta primera ponencia y por favor, me gustaría que ustedes me digan si tienen alguna duda, si les ha quedado algo pendiente, ¿no? Algo pendiente en lo que es de las cosas que hemos estado conversando. Bien. Creo que no hay... Buenas tardes, licenciada. Sí. Muy agradecida y felicitándole de antemano por la ponencia tan explícita y que nos ayuda también a seguir adelante, como bien claro lo dice, empoderarnos de nuestra carrera. De repente tenemos una inquietud frente a los diagnósticos. Si tenemos 3, 4 pacientes para ser intervenidos según la programación de la cirugía electiva, para trasladar al paciente nos solicitan tal hora, ¿no? Claro. Mientras tanto hay otras operaciones de emergencia, como que lo postergan al electivo. Bueno, eso sucede en algunos hospitales, no todos somos de la misma categoría o de la misma capacidad resolutiva. Entonces mi pregunta va a esta situación. ¿En qué momento vamos a describir todo lo que usted explica en cuanto al dominio, a la clase, a la etiqueta? Creo que no se puede especificar en las notas de enfermería, en la historia clínica. No sé si es, bueno, por acá en algunos hospitales realizamos las notas de enfermería con los diagnósticos de enfermería, con la nomenclatura de la NANDA, pero utilizando el SUAPI, con los datos objetivos, el planeamiento, el diagnóstico y las intervenciones de enfermería y la evaluación. En ese sentido nos centramos en el proceso del cuidado de enfermería al paciente quirúrgico en cuanto al preoperatorio, al transoperatorio y postoperatorio. Eso era mi inquietud, licenciada, de que sobre todo el tiempo es un poco restringido para hacer estas descripciones mediante los códigos y es un poco complicado. No sé si usted nos da una salida. Gracias por la respuesta. Ok, licenciada, mire, esto de acá, digamos que las ponencias, ¿no? La ponencia es algo didáctica para que ustedes lo conozcan, ¿no? Yo entiendo, nuestras realidades son parecidas. Usted no crea que en un hospital, en los hospitales más grandes, o sea, tenemos más tiempo que en los hospitales pequeños. No, nuestra realidad es igual, ¿ya? También nosotros tenemos esas dificultades, también tenemos la misma falta de tiempo. Pero esa ponencia que yo les muestro, ¿no? Y como les decía yo, la parte en la que les digo dónde está el dominio, dónde está
¿no? ¿De dónde es que sale el diagnóstico? No, yo entiendo que en nuestro quehacer lo que tenemos que hacer es una integración, ¿no? Sin necesidad de colocar, este es el dominio, no, simplemente se trabaja los diagnósticos, licenciada Digna, se trabajan los diagnósticos de acuerdo a cómo nosotros vamos avanzando, ¿no? Entonces, básicamente, estos diagnósticos del preoperatorio no son para el preoperatorio inmediato, son para el preoperatorio mediato. ¿Qué quiere decir? Para el momento en el que uno recibe al paciente, ¿no? Uno recibe al paciente, uno recibe ¿cómo se llama? Al paciente en la tarde. Nosotros recibimos al paciente en la tarde. Y estos diagnósticos que le comento, ¿no? No hay necesidad de colocar todo lo que le estoy poniendo en el cuadro, sino que yo les pongo todo eso que es de donde lo hemos encontrado, ¿no? Pero nosotros solamente vamos a tomar el diagnóstico, el objetivo y la intervención. Y finalmente voy a hacer mi evaluación, ¿no? Encontré al paciente así y lo estoy dejando al paciente así, ¿no? Encontré al paciente con dolor y lo estoy dejando. Luego de mis intervenciones, lo estoy dejando con dolor en la escala de Glasgow, no, en la escala, perdón, no en la escala del dolor, ¿no? Lo encontré en tanto con la escala del dolor y lo estoy dejando en tanto con la escala del dolor. Si me dejo entender, ¿no? Yo les digo, sí, es un poco tedioso acostumbrarnos a lo que es el NIC, no crea usted que nosotros somos una institución grande, en donde tenemos más de 500 enfermeras, sin embargo, no muchas manejan los diagnósticos así, tal cual, ¿no? Sino que manejamos los diagnósticos de enfermería desde una perspectiva como que más sencilla, elaboramos nuestro propio objetivo, elaboramos nuestras propias intervenciones y finalmente hacemos nuestra evaluación. No usamos mucho etiquetas del NOC y del NIC, porque es complicado, ¿no? Sin embargo, una vez que nosotros empecemos a conocer esto de las etiquetas, ¿no? Vamos a darnos cuenta y vamos a descubrir que es lo mismo que hacemos, solamente que la etiqueta está como que la elaboración está como que más bonita, ¿no? Y tiene además un código. Solamente eso es todo, ¿no? Pero todo lo que está en el NIC y en el NOC son todas las cosas que las enfermeras hacemos todo el tiempo, solamente que está estandarizado, o sea, está con un nivel, digamos, con un nivel jerárquico y un nivel, ¿cómo les digo? O sea, que le han asignado, a cada etiqueta le han asignado un código, ¿no? Está estandarizado. Esa es la única diferencia. Después, todo lo que hacemos está en esos libros. Se los puedo asegurar porque para hacer las ponencias, estas y otras, he tenido que leer, ¿no? Y todas nuestras intervenciones están en esos libros del NIC. La única diferencia es que está con una etiqueta y con un código, ¿ya? Ahora, los diagnósticos del PRE, por ejemplo, ¿no? Nosotros lo podemos hacer con mucho tiempo, no en el momento en el que el paciente está subiendo a sala de operaciones. Esos diagnósticos son para hacerlo cuando nosotros recibimos al paciente a hospitalización. Ahora, si el paciente ingresa a nuestro servicio por emergencia, obviamente que no vamos a tenerlo en el preoperatorio, lo estamos teniendo ya en el post. Y ya en el post vamos a detallar otros tipos de diagnósticos, ¿no? Otros tipos de diagnósticos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No sé si es que respondí tu pregunta, licenciada Digna. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, entonces avancemos, ¿sí? Avancemos hacia la siguiente ponencia, que tenemos que hablar
de algo corto nomás, porque luego vamos a seguir ahondando, ¿no? Esto es la lista de chequeo, que es la cirugía segura, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde sale la lista de chequeo? ¿Cuál será el origen de la lista de chequeo? ¿No? Ahora, la lista de chequeo, en el año 2004, ¿no? La Organización Mundial de la Salud creó una alianza que se llama la Alianza para la Seguridad del Paciente. Entonces, en este momento la resolución fue la número 55.18 y se dio a conocer en la Asamblea Mundial de Salud. ¿Qué cosa decía esta resolución? De que se debería prestar mucha más atención a la seguridad de los pacientes. Y el hecho de que lo diga en esta Asamblea Mundial era para promover la sensibilización y el compromiso político que debería de haber para que esto se tomara en cuenta. ¿Sí? Entonces, hubo un primer reto mundial, ¿no? Y el primer reto mundial era acerca de todo lo que eran las infecciones intrahospitalarias. Y en este caso, el segundo reto, que es el que nos convoca, es el reto mundial para la seguridad del paciente. ¿Qué cosa decía? Que había que intentar mejorar la seguridad de la cirugía y reducir las muertes y complicaciones durante las operaciones. Ese era el objetivo, ¿no? Entonces, y habían establecido, ¿no?, objetivos esenciales para la seguridad del paciente, que en un inicio fueron 10. Y en estos 10 objetivos se ha basado todas las listas de chequeo que venimos trabajando en el mundo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Ya en el 2009, ¿no?, la OMS publica su manual de aplicación de la lista de verificación de cirugía segura, donde el lema era la cirugía salva vidas, ¿no? Entonces, este manual fue publicado a través del Departamento de Seguridad del Paciente, que ya para ese momento estaba creado, ¿no? Un departamento especial que debía encargar de todo lo que tenía que hacer esto de la lista de chequeo. Y nos decía la OMS, ¿no?, que la lista de chequeo es una herramienta para los profesionales interesados en mejorar la seguridad de las cirugías y, por ende, reducir el número de complicaciones, ¿no? El objetivo, los objetivos, en todo caso, trazados eran 2. Reforzar las prácticas de seguridad establecidas, o sea, que ya estaban establecidas, pero había que reforzar esas prácticas, ¿no? Y lo otro y fundamental era fomentar la comunicación y el trabajo en equipo. Eso era lo que estaban necesitando, ¿no? Ahora, en función de eso, su uso ya habían estado usándola y concluyeron, ¿no?, que su uso se asocia a una reducción significativa de las tasas de complicaciones y muertes en diferentes escenarios de los diferentes países. ¿Bien? Entonces, en función de eso, ya en el Ministerio de Salud, en julio del 2008, el Ministerio de Salud había hecho una pequeña lista de estos criterios mínimos de la lista de chequeo de cirugía segura, ¿no? Porque recuerden que en el 2004 la OMS empezó, y luego en el 2008 hicimos esto del ministerio, y en el 2009 el MINSA sacó su manual, ¿no? Bien, entonces, ya también nosotros acá en el Perú, ya para el 2010, salió una guía técnica de implementación de la lista de verificación de seguridad de la cirugía, ¿sí? Fue aprobada por resolución ministerial número 1021-2010 MINSA, la guía técnica, ¿sí? Así se llama, guía técnica de implementación de la lista de verificación de seguridad de la cirugía. Este documento se encuentra en línea, ustedes lo pueden encontrar en cualquier plataforma de Google o de alguna otra, ¿no? Bien, entonces, esta guía tiene como finalidad disminuir los eventos adversos asociados a la atención de los pacientes en sala de operaciones
y la recuperación, ¿no?, en los establecimientos del Ministerio de Salud, o de todo lo que es salud, también es salud, ¿no? El objetivo es estandarizar el proceso de implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía en todos los establecimientos de salud. O sea, eso es lo que estaba necesitando hacer el Ministerio de Salud, que todos usemos, que estandaricemos los procesos, ¿no? Que estandaricemos los procesos. Bien. Entonces, la guía técnica tiene, para implementar esta guía se necesitan 3 cosas. Hay que designar un coordinador, hay que preparar una encuesta para evaluar la implementación y hay que aplicar la lista de chequeo, ¿sí? Ya esta lista, pues, vamos a verla un poco más adelante, ¿no? Para las fases de la aplicación, dice el documento que la lista, el documento tiene una entrada, tiene una pausa quirúrgica y tiene una salida, ¿no? Que están, digamos, identificadas con la parte como el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio. Entonces, ya la licenciada Carmen, cuando nos hable, ella en su ponencia nos va a hablar de todo esto que el Ministerio de Salud nos ha entregado, ¿no? En este momento, y lo que yo les voy a comentar es cómo hacemos la lista de chequeo en los servicios de hospitalización, ¿no? Esta es la parte de, la lista de chequeo tiene 2 partes. Tiene la parte del preoperatorio y tiene la parte del posoperatorio. Entonces, en esta primera parte, que es el posoperatorio, ¿no?, esta lista de chequeo tiene datos básicos, ¿no? Nombre del paciente, diagnóstico, todas las cosas que se requieren. Y en la primera ponencia les había dicho que la enfermera en consultorios externos hace la primera intervención. Entonces, como ella hace la primera intervención, entonces hace todo esto que está acá. Ella es la que hace toda la primera parte de consultorios externos. Y aquí están las cosas principales, ¿no?, que las vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva, ¿ya? En hospitalización es cuando el paciente llega a hospitalizarse, la enfermera hace su segunda intervención de la lista de chequeo. Y la enfermera que lleva al paciente a sala de operaciones es quien hace la verificación de lo que su colega hizo para ver si es que está bien o se olvidó de repente de algún detalle, ¿no? Entonces, o confirma también lo que la colega ha hecho el día anterior. Y finalmente llevamos al paciente a sala de operaciones y la colega que nos recibe al paciente hace también una verificación en centro quirúrgico de la lista de chequeo. ¿Ok? Entonces, estas son la parte de la lista de chequeo del preoperatorio que usamos en hospitalización, ¿no? Y que les comento que la lista de chequeo en el hospital fue aprobada en octubre del 2009, ¿ya?, por resolución directoral. Entonces, la primera parte, o el primer punto, y el punto también muy importante, es la identificación del paciente. Tenemos que hacer la identificación. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que mirar que la historia clínica sea del paciente, sino que también tenemos que verificar que el paciente tenga el brazalete para que vaya a sala de operaciones. El brazalete tiene que ser uno de los primeros puntos en los que nosotros vamos a poder darnos cuenta, ¿no? Tenemos que incidir mucho en esto. Es parte de la seguridad del paciente. Entonces, recuerden ustedes que en la primera exposición les había dicho que el paciente se levanta, el paciente se baña, se coloca la ropa de sala de operaciones y el paciente le han puesto sus medicamentos, etcétera, 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 y lo pusieron en una camilla. Entonces, lo ponen en una camilla y lo primero que tenemos que hacer es hacer lo que es la identificación. Luego tenemos que fijarnos en lo que es la preparación física. La preparación física es mirar si es que el paciente, el lugar en donde le van a hacer la cirugía, el paciente esté aseado en forma adecuada.
Ahora, lo otro que es primordial es, colegas, les pregunto yo a ustedes, díganme, ¿cuánto es el tiempo de ayuno promedio que necesita un paciente para que suba a sala de operación? A ver, ¿están o no están? De repente estoy hablando solita, ¿no? Me han dejado sus micros prendidos, digo, sus cámaras prendidas, están conectados y de repente estoy hablando solita yo. A ver, cuéntenme. El tiempo de ayunas, colegas, ¿cuánto es el promedio para un paciente? Adulto, obviamente, ¿no? 12 horas, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, 12 horas, ¿ok? ¿Algún otro tiempo? Depende de la intervención quirúrgica que sea programada. Si es selectiva, las 12 horas. Si es de emergencia, un promedio máximo de 2 horas, 1 hora. Mientras haya vaciamiento gástrico, ¿no es cierto? Ok, muy bien, licenciada Dina. Muy bien, Noemí, de 8 a 12 horas. Ok. A ver, licenciada Dina, usted me dijo que más o menos que si el paciente es de emergencia, más o menos tendría que ser entre 2 horas, más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, depende de la emergencia, de la situación en que se encuentre el paciente. Ok, usted me dice, esas 2 horas más o menos es porque estamos esperando que suceda el vaciamiento gástrico, ¿verdad? Claro, mientras se hagan los exámenes auxiliares, la preparación eh, sobre alguna radiografía, ecografía, en ese tiempo esperamos un tiempo prudencial, pero Sí. si la emergencia amerita antes, no esperamos tiempo. Por decirle, es un código rojo, una hemorragia por desprendimiento prematuro de placenta, por decirle. Pasa Ya. de inmediato a sala de operación. Entonces, lo que se tiene que hacer es que la enfermera del quirófano esté preparada para la aspiración de secreciones, apoye al anestesiólogo, lo asista en cuanto a las sondas, la riñonera, el equipo que esté operativo del sistema de aspiración empotrado, el mecánico, en fin, ¿no? Para evitar más complicaciones. Lo importante es salvar vidas. Ok, mire, qué bien, licenciada. Gracias por su opinión. Sí, gracias. Sí, bien. Mire, entiendo, ¿no? Entiendo la situación en la que la licenciada nos está comentando, ¿no? Sin embargo, el tiempo en el que, el tiempo de ayunas que nuestro paciente pediátrico, ¿no? Nuestro paciente pediátrico requiere, es como nos ha puesto Noemí, la licenciada Noemí en el chat, ¿no? 8 horas, 8 horas es el tiempo que nosotros en promedio necesitamos para que el paciente suba a sala de operación, ¿no? Ahora, la razón por, como le decía la licenciada Digna, ¿no? La razón por la cual necesitamos ese tiempo prudencial, ¿no? Mínimo 6 horas, máximo, bueno, en promedio 8 horas, ¿no? Y máximo lo que se pueda, ¿no? Lo que pueda estar el paciente en ayuno. ¿Pero por qué? Porque, como decía la licenciada Digna, nosotros requerimos que el paciente esté en ayunas porque el vaciamiento gástrico ocurre en un tiempo mínimo de 6 horas, ¿no? Y como bien dice la licenciada Dina, si el paciente tiene que entrar a la sala de operaciones porque corre riesgo su vida en menos tiempo, entonces todos tienen que estar preparados
para poder aspirar, vaciar ese estómago, ¿no? Con mucho riesgo, ¿no? Con mucho riesgo en realidad. Entonces, entiendo yo que hay muchas situaciones complejas en la vida, ¿no? Y en nuestra preparación, en nuestro instituto, tratamos, ¿no? Tratamos siempre de cumplir con el tiempo del vaciamiento gástrico, porque básicamente el tiempo de ayunas entre 6 y 8 horas como promedio para los pacientes pediátricos también, ¿no? Es la misma regla para los niños que para los adultos. Tienen que esperar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico de las personas nos toma ese tiempo promedio para poder esperar la cirugía, ¿no? Y lo otro que nos comenta la licenciada Digna en el momento en el que sucede la emergencia, ¿no? Sí, pues es así, ¿no? Es una situación de vida o muerte y por eso es que corremos esos riesgos, ¿no? Pero generalmente, en la medida de lo posible, ¿no? Nuestro tiempo de ayunas tiene que ser ese promedio, esperando el vaciamiento gástrico de las personas, ¿no? Ahora díganme, ¿hay alguna diferencia entre, entre un bebé para que entre a sala de operaciones? El bebé, ¿cuánto tiempo debería de esperar el ayuno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Un bebé tendría que esperar el mismo tiempo de ayuno? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien en el chat? ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a escribir en el chat. También depende, licenciada, de la situación del neonato, si es un prematuro o es un niño a término. ¿Ya? Depende de su diagnóstico médico también, ¿no? La preparación puede ser que un niño esté con atresia esofágica, eh, no podemos administrarle prácticamente ningún, ah, ningún contenido que sea un alimento gástrico para que pase, ¿no es cierto? Entonces este niño va a estar en ayunas, solamente se tendrá su alimentación para enterar. Claro. Ok, muchas gracias, Karina. Bien, les comento. Los bebés, así sean bebés recién nacidos, tienen que tener, tienen que tener un tiempo de ayuna, ¿no? Si es que han comido, obviamente, ¿no? Y en este caso, los bebés solamente toman leche, ¿verdad? Entonces, como nos dice, a ver, voy a leer el chat, ¿quién nos estaba diciendo? Noemí, ¿no? Noemí, nuevamente, gracias por tu participación. Los bebés tienen un promedio de ayunas, los que toman lactancia materna, tienen un promedio de 3 a 4 horas de ayuno para una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque el metabolismo de la leche materna se termina en ese tiempo, entre 3 y 4 horas. Por eso que los bebés toman leche cada 3 horas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el metabolismo de la leche materna es mucho más rápido que el de la comida normal. Sin embargo, un bebé, así sea un bebé que tenga un mes y que tome fórmula, o sea, que tome lactancia mixta que le llamamos, ¿no? Que tome fórmula, que tome lactancia materna, el bebé también tiene que esperar 6 horas como mínimo para poder, a 8 horas como promedio, para poder ser intervenido quirúrgicamente. Porque es el tiempo en el que va a durar su estómago en vaciar, en terminar la digestión. ¿Ok? Entonces, estamos claros todos en el que el tiempo de ayunas en promedio debe ser entre 6 y 8 horas. Y que los bebés que toman solo lactancia materna pueden ser intervenidos como promedio en 3 horas como mínimo de ayuno. ¿Sí? Sin embargo, si el bebé toma
fórmula también tiene que esperar que se vacíe su intestino, que se vacíe su estómago, y eso va a requerir un tiempo de 6 horas. ¿Bien? Pero eso es importantísimo, colegas. Es muy importante el tiempo de ayuno. Es lo que más importa para que el paciente vaya a hacer, hay que evitar que se vaya a espiar. Los exámenes preoperatorios, ya vimos cuáles son, ¿no? Vimos que es el hemograma, los serológicos, ¿sí? Que es el grupo sanguíneo. Ya habíamos visto eso, ¿verdad? Los preoperatorios. Los consentimientos firmados también ya conversamos. Los consentimientos firmados del cirujano, que firma el cirujano, con el familiar, y que firma el anestesiólogo con el familiar. En el riesgo quirúrgico también, ya vimos el riesgo quirúrgico 1, riesgo quirúrgico 2, riesgo quirúrgico 3, de acuerdo a la patología que el paciente tenga en el momento en el que lo van a programar. También ya vimos la evaluación anestesiológica que tiene que tener, ¿no? Y la evaluación anestesiológica también tiene sus niveles, ¿no? Y también es importante ver si es que el paciente, saber si es que el paciente es alérgico a algún medicamento. Eso es también importante y es parte de la seguridad de la lista de chequeo. La profilaxis antibiótica también es importante, ¿no? Que si el paciente se le administra la profilaxis antibiótico antes que el paciente vaya a sala de operaciones, tiene que ser como máximo con 1 hora de anticipación. No podemos ponerle el antibiótico a las 6 de la mañana y el paciente sube a hacer operaciones a las 9, porque ya no sirve ya ese antibiótico, ¿sí? Las vías canalizadas deben estar permeables. Ahora vamos viendo lo que es la parte del posoperatorio. La lista de chequeo en el posoperatorio, que está en la parte de atrás de la lista de chequeo del pre, ¿no? Entonces, en la parte del posoperatorio, también estamos viendo acá que hay 2. Uno, que hace la enfermera cuando está en recuperación, y el otro es la enfermera cuando llega el paciente a hospitalización, ¿sí? Está el check ¿por qué? Porque todo es, o es sí o es no. La lista de chequeo debe de ser todo marcado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que poner la identificación del paciente como primer punto. Luego viene lo que ya habíamos conversado también, el estado de conciencia, si es que las funciones vitales están adecuadas. Importantísimo es la posición del paciente, es muy importante. Luego, la zona de la herida operatoria, si es que está limpia, si es que está seca, ¿no? Si es que tiene algún tipo de drenaje, los accesos vasculares que tenga, venosos, centrales, arteriales. Luego, la parte de si el paciente sale de sala de operaciones con tubo o no. Luego, la escala del dolor. Luego también tenemos el punto de que si es que ha recibido analgésicos, si es que ha recibido antibióticos, si es que ha recibido transfusiones de algo en recuperación, ¿no? Si es que ha hecho alguna reacción inflamatoria, o alguna reacción alérgica a la transfusión, si es que le han tomado algún tipo de control radiográfico, las muestras de citoquímico, biopsia o cultivo, eso es cuando está en sala de operaciones, nada más lo llevan a los laboratorios respectivos. Y luego las funciones vitales, ¿no? Importante también es el diagnóstico postoperatorio. El diagnóstico postoperatorio es colocar de qué lo han operado al paciente, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, desmenuzando ya esta lista de chequeo, ¿no? Desmenuzándola, vamos a ver que es importante el estado de conciencia, ya les dije por qué. Las funciones vitales también es importante porque lo vamos a trasladar al paciente y no podemos llevarlo al paciente si es que está desaturando. No lo podemos llevar al paciente si tiene una taquicardia, porque en el camino nos puede hacer un evento, ¿no? La posición del paciente es importante, ¿por qué? Porque a veces las cirugías dependen de ello, ¿no? Por ejemplo, el paciente que lo operan de una malformación anorrectal, si es que le han hecho una anorrectoplastía, la posición del paciente tiene que ser de cúbito ventral necesariamente, ¿no? Para evitar que vayan a romperse los puntos, porque al momento de hacer la cirugía hacen un abordaje posterior, ¿no? Si es que tiene procedimientos invasivos, cualquiera de los tipos que sea, sean sondas, sean vías, lo que sea, tenemos que privilegiarlo para que no se jale el paciente, ¿no? Para que no se vaya a hacer daño. Igual con los accesos vasculares, los tubos orotraqueales generalmente y el oxígeno lo manejan en recuperación o de sala a recuperación, ¿no?
la escala del dolor, que ya posteriormente en la otra ponencia vamos a ver cómo se hace la valoración. Si es que le han colocado analgésicos y antibióticos es importante, porque si no, yo recibo al paciente, me lo llevo a hospitalización y le vuelvo a colocar de repente el analgésico o le vuelvo a colocar otro dosis de antibióticos cuando no le corresponde. Si es que ha tenido alguna transfusión de hemoderivados, también es importante porque hay que hacerle los controles después de. Si es que ha tenido alguna reacción alérgica, es importante también saber, porque tiene que estar consignado en la historia clínica, los diagnósticos por imágenes para poder ver los controles, ¿no? Y las muestras, que ya les comenté que es sala de operaciones quien realmente hace ese trámite. Las funciones fisiológicas son importantes. ¿Cuáles son las funciones fisiológicas? Si el paciente está en reposo gástrico y si el paciente está miccionado. ¿Ya? Las dos tienen mucha importancia. La una porque hay que, muchas veces el paciente llora y llora a veces que tiene hambre, porque tiene sed, entonces hay que ir manejando los volúmenes de líquidos endovenosos, ¿no? Para evitar que haya ese tipo de problemas. Y lo de la nutrición espontánea, ya les comenté, que es porque muchas veces no tenemos un médico a la mano tan rápido como para que podamos vaciar la vejiga del paciente, ¿no? Porque teniendo en cuenta que en el hospital, como somos un instituto, cada profesional se encarga de la parte que le corresponde, ¿no? La enfermera, por ejemplo, sí le podría poner una sonda vesical, ¿no? Sí le podría poner. Está en la capacidad de poder hacerlo. El problema está en que no es su función, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Luego, el diagnóstico postoperatorio también es importantísimo, ¿no? Porque ya vamos a ver posteriormente en la siguiente ponencia que me toca al final, ¿no? La importancia de los diagnósticos postoperatorios, ¿sí? Ahí está la bibliografía de donde se acabó la ponencia y les agradezco, ¿no? Si tienen alguna pregunta, por favor me avisan para poder conversar más sobre este tema. De repente me pueden contar alguna experiencia, ¿no? Yo tengo, N experiencias, como dice el señor Rivera, en todos estos años he acumulado bastantes anécdotas con respecto a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la colocación de la nota de enfermería, ¿no? Lo que es con el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Yo siempre les pregunto a los pacientes, cuando voy a preparar al paciente, yo siempre le pregunto a la mamá, ¿no? Señora, ¿y de qué lado le van a operar a su hijita? ¿No? Ah, sí, señorita, le van a operar del testículo derecho, por ejemplo. Entonces yo voy y me voy a mirar a la historia. En todo lado dice testículo derecho, perfecto. Si en todo lado dice, ya. Porque me acuerdo que trabajaba yo en traumatología y le pregunté al señor, porque es mi costumbre, pregunté al familiar, señor, ¿y la rodilla que le van a operar de qué lado es? Es de la izquierda, señorita. Y me voy a ver la historia clínica y toda la historia clínica decía derecha, 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 derecha. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante porque luego, para evitar que haya problemas, ¿no? De ahí la importancia de la lista de chequeo. Yo voy a hacer mi lista de chequeo mirando qué es lo que, para eso tengo que ser un profesional, que yo sepa lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, cosa que así puedo yo, inclusive, puedo corregir, ¿no? Si es que hay algo que está mal, por ejemplo, en este caso, ¿quién hizo la historia clínica? Él hizo el médico, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que, imagínense si yo voy y solamente digo, ya, bueno, ya, pues si dice que es derecho, ya, pues será derecho, ¿no? El señor de repente está equivocado, no es así. El familiar también tiene, y él está seguro, he tenido que hacer la indicación, pero tengo que preguntar, tengo que saber qué es lo que tengo que preguntar para evitar accidentes. Recuerden que estamos hablando de la seguridad del paciente. El paciente es quien necesita y yo creo que merece que los cuidemos, ¿no? Bien,
Entonces, si no hay más preguntas, entonces le voy a dar pase al señor Rivero para que presente a mi colega para que podamos continuar con la tarde. Sí, de todas maneras, yo estoy a disposición para que en el momento en que ustedes necesiten puedan preguntarme en la siguiente ponencia lo que se les puede haber pasado, ¿no? Bien. Licenciada Luz, muchísimas gracias. Bastante clara su ponencia. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte. Voy a presentarse una breve reseña nada más acerca de nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente, la magistra en enfermería Carmen Elba Martínez Velázquez. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Enfermera del Hospital del Niño. Tiene su título de la Universidad Particular San Martín de Porres. Tiene la especialidad en pediatría y también tiene la especialidad en centro quirúrgico.